Poco más de 30 millones de estudiantes de educación básica y media superior volverán a clases presenciales el próximo 30 de agosto. O eso ha dicho el presidente López Obrador. Desde marzo de 2019, la enorme mayoría de las y los niños y adolescentes pues no han podido regresar a las aulas, lo que ha causado enormes estragos emocionales, una brecha también, por supuesto, entre quienes van a escuelas privadas y a escuelas públicas, retraso en el plano académico y otro tipo de afectaciones, especialmente entre quienes viven en situación de vulnerabilidad. Hay que volver a las escuelas, lo dice no solamente el presidente, sino también la UNICEF, Naciones Unidas. Pero esta realidad se antepone ante las cifras de contagios de COVID-19 que siguen aumentando y las escuelas no tienen las condiciones ideales para evitar la propagación del virus. Vaya dilema. Vamos al contexto. El presidente López Obrador insistió en la reapertura de escuelas. Tenemos pues que correr ciertos riesgos como todo en la vida. Aunque el reinicio del ciclo en la UNAM, el Politécnico y en universidades privadas fue virtual, la vuelta a clases presenciales de educación básica está programada para el próximo 30 de agosto. El presidente dijo que presentará un plan para que haya un retorno seguro y que 55,000 escuelas están recibiendo presupuesto para mejorar sus instalaciones y que pedirán a los estados que apoyen. Añadió que buscan llegar a un acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, cuya dirigencia apunta que no hay condiciones para reabrir, a diferencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que lo apoya, aunque la dirigencia del CENTE informó que el regreso es obligatorio para el personal docente. El presidente López Obrador dijo que no lo es y que los programas de educación a distancia se mantendrán. Según datos del INEGI, hay 1.2 millones de maestras y maestros de educación básica. En abril, la coordinadora presentó una encuesta hecha entre 18,000 docentes de todo el país. Según los resultados, 4 de cada 10 escuelas no tiene agua potable y 2 de cada 10 no tiene aulas para tener sana distancia. Este lunes, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició una nueva encuesta sobre el regreso a clases presenciales, esta vez a madres y padres de familia. La Secretaría de Educación Pública, por su parte, informó que las madres y padres deberán firmar una carta de corresponsabilidad, donde aceptan que las y los menores tomen clases presenciales y acuerdan no enviarlos a las escuelas si tienen síntomas de COVID. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir ha sido el tema también de discusión. Pues básicamente llevamos un mes hablando sobre este tema en la sobremesa, sobre todo muchas familias preocupadas por cómo podría ser o no este regreso presencial a las aulas. Alfredo, ¿cómo lo ves? El presidente ha dicho llueve, trueno, relampaguee, regresar a las aulas. Tiene razón en muchos sentidos, sobre todo en esa brecha, digamos, que hay entre... Yo he visto escuelas privadas aquí en la Ciudad de México abiertas, que tal vez nunca cerraron, y sí también me entero de que estas escuelas tienen, pues todos quienes siguen a distancia en las privadas, tienen pues todas las herramientas tecnológicas incluso para innovar en la educación, ¿no? Pero las públicas, pues evidentemente ahí la brecha se está ensanchando. Así es, y además el señalamiento que ha existido por algunas organizaciones de que varias escuelas están hasta vandalizadas, ¿no? Por el abandono que hubo de población estudiantil en el último año y medio. Pero, a ver, dos cosas. En una, tiene muchísima y tienes toda la razón el presidente cuando dice que la afectación que están sufriendo las niñeces después de tanto encierro es real. Aquí hemos hablado, ¿no? de esta sindemia, que es que la pandemia se conjugó con las otras fallas estructurales de hace muchos años y que están rebotando principalmente e impactando principalmente en mayor medida a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a las adolescentes, y eso es absolutamente cierto, ¿no? Es también cierto que se ha probado en experiencias en derecho, bueno, en experiencias comparadas en otros países, que el regreso a clases, los regresos a las aulas no están provocando repuntes importantes de pandemia, y que si se tienen buenos protocolos y se tienen buenas medidas, puede hacerse un monitoreo responsable de cómo se lleva a cabo este regreso a clases. El problema es que, a mí me choca porque creo que no le corresponde a un presidente de la República decir llueva, trueno, relampaguee. Como que a razón de qué. Menos en un ambiente de pandemia, en una situación como la que estamos viviendo. Nada más hay que ver los datos que están saliendo, no solo del impacto de Delta ya en el aire desde hace ya varios meses, sino la variante Lambda, por ejemplo, ¿sí? Que ahora aparece de Sudamérica, que varios estudios están demostrando que
la vacuna no la combate, no la resiste, ¿no? Burla la inmunidad de esta variante. Entonces, en un ambiente de pandemia, en escenarios como los que estamos viviendo, creo que no caben esas frases de llueva, trueno, relampaguee, porque no sabemos cuál va a ser la realidad o el comportamiento de la pandemia después, ¿no? Entonces, creo que esto aparte armoniza, y hablaremos en el siguiente bloque, con esta necesidad del presidente de ver que se vea normalidad, de que la gente salga a las calles y que pues sencillamente no creo que quepa específicamente en el caso de niñas, niños y adolescentes, porque también vimos la semana pasada al presidente burlarse, leyó mal ahí al vuelo en la mañanera esta nota del periódico El Universal, que hablaba de que en este mes están habiendo un promedio de 250 contagios de niñas y niños, y la respuesta del presidente burlona fue, pues son muchísimos, ¿no? O sea, pues, ¿por qué están resaltando eso? Claro. Diciendo, pues es como si fuera un golpe, pues no. Sí. Se está demostrando que no solamente están siendo más susceptibles los menores de edad de esta nueva variante, de estas variantes, sino que además no es cosa menor ni la pasan nada bien. Sí, los menores. Han salido varias informaciones de que la Delta le está pegando muy fuerte a los niños, ¿no? En América del Norte principalmente. Y la infografía está infame que mantiene, no sé por qué, el gobierno de la República en su cuenta de Twitter, donde dice que no es cierto que los menores sufran perjuicios por COVID. Es absolutamente ridículo. María Clemente, regreso a clases presenciales, urgencia, ¿cómo hacer este regreso a clases seguro? Pues fíjate que el regreso creo que tiene que darse, porque hay una cifra aquí muy importante que les quiero compartir. Justamente del programa Aprende en Casa, que tuvo un universo de atención a 32 millones de usuarios, solamente de ese 12.5 millones utilizaron, por ejemplo, la plataforma de aprender a través de la TV abierta. Todo el resto fue por otro tipo de mecanismos que también estaban preestablecidos en el sistema Aprende en Casa. Pero lo grave de la situación es que no todas las personas tienen las herramientas o acceso a las herramientas para poder acceder a la educación a distancia. De esto se demuestra que, por ejemplo, tengo la cifra aquí, que de esos 32 millones de atención que tenía el programa Aprende en Casa, 2.58 millones abandonaron la escuela, que son en sistema básico, ¿no? Esto es casi el 10% de la población de educación primaria, secundaria y de educación preparatoria. Y 305,000 personas abandonaron su educación superior, lo cual habla de casi el 8%. Entonces estamos hablando que del 8 al 10% de la población que estaba inscrita en los servicios de educación pública en México abandonaron sus estudios por no poder completar o tener las herramientas de acceso para poder acceder a educación a distancia. Por eso creo que sí es importante para poder recuperar a todas estas personas que han abandonado sus estudios a partir de la pandemia, y también recordar que el programa Aprende en Casa es uno de los programas pocos a nivel mundial que se crearon ex profeso a partir de la pandemia para poder tener acceso a la educación en los lugares en donde era muy difícil hacerlo a partir de educación a distancia. Entonces, recuperar una educación presencial es inminente para que este 8-10% que desertó por no tener las herramientas pueda hacerlo. Además de que decir que este regreso a clases no solamente es una ocurrencia, sino que hay un programa de manera escalonada que se dividirá en 3 subgrupos. Uno irá de lunes a martes, uno de martes a jueves y un tercero que tendrá otras herramientas, ¿no? Para ocupar los espacios educativos de manera presencial, es decir, es de manera escalonada, sí. No van a ir todos al mismo tiempo, y creo que es muy necesario que se regrese a clases para que las niñas, niños y adolescentes de este país y también las personas de educación superior que no cuentan con las herramientas puedan ocupar los espacios y regresar a clases y no permitir esta deserción que se está dando. Sí, personal educativo, por cierto, ya ha sido vacunado mayoritariamente en México con la vacuna CanSino, pero sí, estudiantes todavía evidentemente de primarias y secundarias, pues todavía no, y eso también pues pone, digamos, es uno de los dilemas a los que se enfrenta tanto la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Salud. Por cierto, la cuenta de UNICEF en español, de la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, tiene un mensaje a los gobiernos de todo el mundo y dice: la reapertura de las escuelas no puede esperar. Eder Guevara, ¿cómo ves este tema? Sí, me parece bien complicado el papel de una oposición progresista frente a un presidente libertario que además está siguiendo los signos de los tiempos en esta situación con las vacunas hacia infancias y en la reapertura de las escuelas. Hay un montón de factores que
respaldan la decisión del presidente López Obrador de ya abrir las escuelas. Ya decía Alfredo las tensiones que hay por las violencias que de manera sistemática han ocurrido en este país. En 2018, iniciamos el 2018 siendo el primer país con abuso sexual infantil del mundo. O sea, sí es un tema urgente el que se pueda despresurizar la circunstancia familiar, porque también son las mujeres quienes más pagan la carga triple, cuádruple que la pandemia generó, porque las infancias están siempre dentro del hogar, pero además porque es parte del integral desarrollo de la personalidad, del poder convivir y poder estar. Ya son 2 años, casi 2 años de encierro, y para una persona que está iniciando su proceso de desarrollo debe ser terrible el impacto psicológico que esto le provoque. Pero además, decía Alfredo, no sabemos qué va a pasar después. Bueno, pero sabemos qué está pasando ahora, y ahorita en España o en Canadá, que van más lentos en su vacunación que México, tienen desde junio máximo que iniciaron la reapertura de las escuelas en todos los niveles y no las han cerrado, y el resultado concreto que hay en este momento es que en el caso de las infancias no ha resultado grave la reapertura. Se ha podido hacer de manera sostenida, de manera organizada y de manera lo más saludable posible para las niñas y niños. Y creo que ahora con este proceso, en cuanto se abran, porque truene y llueve o relampaguee, se van a abrir las escuelas, es muy importante hacer énfasis en que el presidente ha insistido en que no se va a obligar a nadie a ir a las escuelas. Si los padres y las madres de familia no quieren mandar a sus hijas e hijos y no quieren arriesgarse, están en su derecho de no hacerlo y de seguir tomando clases a distancia. Si los maestros y maestras por algún motivo tampoco quieren ir, ya dijo el presidente que no se les va a obligar. Y en el caso concreto de la CENTE, pues sabemos, o sea, también desafortunadamente se erigen como grupos de presión a veces, y cuando quieren una negociación o ven una posibilidad de generar una negociación, la utilizan. Así es como se han construido estas organizaciones sectoriales, y ahorita eso es el proceso en el que están. Tendrán que negociar. El presidente López Obrador es ante todo un político que dialoga y negocia y acuerda, y entonces así será como se dé el proceso con la CENTE. Con quienes luego más complicado es con algunas asociaciones civiles que ahorita se vienen a enterar de la situación cada vez menor de escuelas que sí están en pésimas condiciones, que antes eran muchas malas escuelas, pero que en el 2018 y antes apoyaban la reforma educativa de Peña Nieto. Entonces, ahí hay otros grupos de presión que de otra manera también están tratando de hacerse presentes. ¿Cómo lo ves, Pili, esta idea de que sea una especie de autogestión de las distintas comunidades, que sean los padres y madres de las distintas escuelas y personal docente quienes decidan personalmente si regresan o no? ¿Te parece adecuada? Yo he visto entre varias escuelas, digamos, de las que veo privadas, abiertas, pues muchas de la comunidad judía que también de repente pues toman sus decisiones de manera autogestionada y pues decidieron reabrir presencialmente, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, esa parte de que como padres de familia tener la oportunidad de decidir si mandas o no a tus hijos, y esa apertura que nos da el presidente, creo que me parece bien. Yo personalmente estoy de acuerdo en el regreso a clases presenciales, pero sí te quiero comentar que lo que me preocupa mucho es la insistencia del gobierno en retornar a las clases sin que haya ninguna claridad en la estrategia. Mis dudas surgen a partir de las experiencias previas. El gobierno está siguiendo los mismos pasos que dio con el combate al huachicol, con la puesta en marcha del INSABI, con el mal manejo de la pandemia, la seguridad, la economía, es decir, sin estrategia, sin diagnóstico, sin planificación, sino me parece que los niños se van a la escuela a puras ocurrencias e improvisaciones. El regreso a las aulas no es lo que está en debate, sino las condiciones en las que se regresa, las formas, los tiempos. Me parece que es fundamental, es cierto, el apoyo de las y los maestros para resolver las dudas de los estudiantes, pero sobre todo, como lo comentaban mis compañeros, la interacción social de los mismos. Yo tengo un niño de 12 años, ya entrando a la adolescencia, y de verdad ha sido muy complicado tenerlo en casa. Sin embargo, el proceso de vacunación sigue estando muy retrasado. El estado físico de las escuelas, que fueron literalmente abandonadas durante un año, y las medidas sanitarias me parece que no son las adecuadas ni suficientes.
La vacunación se ha manejado más como un medio de control político para generar la percepción de que el gobierno nos hace un favor al aplicarnos la vacuna y no como un asunto de salud a la que todos tenemos derecho, por lo que no se consideró la aplicación de las vacunas en los estudiantes mayores de 12 años, que creo que me parece importante. Situación indignante cuando nos enteramos que hay 19 millones de vacunas almacenadas y sin ser aplicadas y tal vez echándose a perder. Sin embargo, apresuraron a los docentes y a los padres de familia a que preparen las escuelas. Me tocó ver a mamás, a profesores limpiando las escuelas, pero sin prestarles ningún apoyo ni informar cómo se resolverá la complejidad que implica el retorno a las aulas. Bien. Bueno, ya para terminar, en el ánimo de los padres de familia existen grandes dudas y desconfianza de enviar a los niños a la escuela, y más me parece insultante hacernos firmar una responsiva en la que el gobierno se deslinda de su responsabilidad de cuidar la salud de todos los mexicanos y endosarle a los padres de familia esa responsabilidad. En pocas palabras, el gobierno se lava las manos. Esa parte sí me parece un insulto, ¿eh? Creo que esa carta no se debería de estar pidiendo que se firmara. Me parece que hay también ahí está el tema de vacunación a personas adolescentes entre 12 y 18 años. Otros gobiernos también lo hemos discutido en este espacio ya. En Europa, en Estados Unidos, en Canadá se están aplicando vacunas, sobre todo las de mRNA. Hay una preaprobación. Exactamente. Hay una preaprobación también de COFEPRIS, ¿no? Me parece. Sí. María Clemente, después para cerrar, Alfredo, y rapidísimo, por favor. Solamente acotar aquí a la audiencia que imagínense si a Pili Morán le ha costado trabajo la educación a distancia de su niño de 12 años, imagínense a una mujer que tiene 5 hijos, que vive en la sierra, que tiene un salario mínimo, y yo nada más hacerle una pregunta a Pili: ¿tu hijo estudia en una escuela de educación pública? Y si es una escuela de educación pública, ¿en cuál es que sea correspondiente a un gobierno estatal o federal? Para que veamos desde dónde tú te enuncias y desde dónde tú pides que no haya un regreso a clases a partir de esta estrategia. Para es que yo no estoy pidiendo... Yo no estoy pidiendo que no haya un regreso a clases, yo estoy pidiéndole al gobierno que se dé el regreso a clases, pero que se den las condiciones para regresar a los niños a la escuela, que realmente se haya una estrategia y que se le dé atención a las escuelas y al sector educativo. La estrategia yo lo acabo de decir, es escalonada en 3 puntos. Está bien. Y unos irán de lunes a martes, unos de miércoles a jueves, y otros que tendrán otra estrategia en la que además las personas pueden ser responsables de decir si quieren o no, sí, y pero, si no, los que por quieran ejemplo, pueden seguir utilizando. A mí me gusta el escalonamiento, María Clemente, pero ¿les van a estar haciendo pruebas a las niñas y a los niños cada semana, como están haciendo en otros lados? Porque de repente en Europa esa fue la pinza que les faltó. No les hacían pruebas a las niñas y a los niños. Italia tuvo que dar marcha atrás a su reapertura de escuelas, Gran Bretaña también, y hoy, digamos, están ya en otra situación porque ya está la mayoría de la población vacunada. Finalmente, rapidísimo, Lecona, porque nos tenemos que ir a una pausa. Yo coincido contigo. No, lo que acaba de decir María Clemente no puede ser toda la estrategia, ni tampoco creo que sea necesariamente es una buena idea para partir, ¿no? Pero... Sí, preguntando aquí a qué escuela van tus hijos, ¿no? Pero bueno, en honor a la verdad, datos que se dieron. Eder dijo que España está más atrasado que nosotros en vacunación. Eso es falso. 62% de la población, casi 63% con esquema completo. En México no llegamos ni al 50% con esquema completo. No, se presume menos del 30%. Como con una sola dosis, menos del 30%. Pero lo presumen, ¿no? Como al menos una dosis. En México se han administrado diferente a cómo se está haciendo. Y la otra es que no olvidemos, porque no lo mencioné en su momento, pero ya hemos hablado acá, no olvidemos. Sí, Eder, pero ese comparativo, perdón, a una pausa, Alfredo. El comparativo que está haciendo Eder es: México tiene una población de 130 millones de habitantes casi, España pues muchos menos. España sí ha vacunado a 110 personas por cada 100 habitantes, México está en 58, algo así es la última cifra. Esquema completo, menos del 30%. Una dosis, creo que sí ya va por ahí del 50 y pico %. Así sí estamos atrasados, ¿no? En términos absolutos. Ultimísimo, la otra consideración, Genaro, de volada, es que también ya le hemos debatido acá, es la orfandad. Recordar que México es el país que más... A ver, lo recuperamos el miércoles porque ya estamos 4 minutos arriba de este bloque. Perdonen, déjenme hacer una pausa. Tenemos que irnos a la pausa para regresar con el último bloque de la noche. Tema sugerido, por cierto, por Eder. El viernes, una ceremonia encabezada por el presidente López Obrador. El gobierno de México busca cambiar la narrativa. Ya no son 500 años de conquista del imperio mexica, sino ahora de resistencia indígena. Esto es un cambio, evidentemente. ¿Qué opinan los panelistas? ¿Caída, resistencia, conquista o reflexión? Regresamos con esto, punto y contrapunto. No te vayas.